Es emotivo y muy grato poder para mí estar nuevamente aquí en el ITM, en un evento de esta importancia, de este carácter, de tan buena acogida, y un evento que recoge temas que son de nuestro absoluto interés como diseñadores, eh, no sin dejar de mencionar que para mí en lo personal es muy emotivo poder estar con la Escuela de Diseño Industrial del ITM, por cuanto hace ya algo más de una década tuve la posibilidad de formar parte del equipo de profesores que prácticamente fuimos la génesis de este programa académico. Nos tocó en muchos aspectos construir todo el piso epistemológico del programa de diseño industrial, que hoy es uno de los más importantes de la ciudad, en una universidad, una institución universitaria que también ha sabido convertirse en una de las más importantes, no de la ciudad, sino del país, y qué decir casi que de Latinoamérica, por lo que representa para el municipio de Medellín, para nuestros jóvenes y por la formación en los aspectos que son sensibles a esta sociedad y que sabemos el valor que para los jóvenes de estas comunas y de todos nuestros estudiantes que aspiran a tener una formación universitaria representa el ITE. Así que para mí es un regreso y un regreso también con un tema que comentaba ahorita con nuestros anfitriones, nace como interés precisamente allí en el ITM, en las asignaturas de teoría e historia y en la configuración de las áreas de taller, y es el tema de la historia del diseño y el tema de la Bauhaus. Hoy combinado con algo que son mis investigaciones y mis temas y mis objetos de estudio contemporáneos, complemento un poco la presentación que hace nuestro anfitrión. En lo personal, yo soy, como él lo dijo, profesor en la Universidad Nacional, en el área de la representación, en la Escuela de Medios de Representación en la Facultad de Arquitectura, de la cual soy docente del tema también de la representación del proyecto, y tiempo que comparto con el área de historia. En estos momentos me encuentro cursando mis estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid y pues voy a compartir mi pantalla. Quisiera como comenzar por allí porque está absolutamente ligado el asunto de la charla que hemos hoy, de Bauhaus y la revolución industrial, con lo que vengo planteando en mi doctorado. La Bauhaus y la revolución industrial para el diseño, que tanto nos gusta y que es como nuestro tema, nuestro objeto de formación eh, en el programa de diseño industrial, tanto como en la carrera de arquitectura aquí en la Universidad Nacional. Un poco en la presentación se va a hablar de arquitectura, ¿cierto? Esa es mi formación y es en lo que enfatiza mi objeto de estudio, pero no quisiera que pensaran solamente cuando menciono la arquitectura que estoy hablando de ella, sino del diseño en términos generales, de todo tipo de diseño, el diseño y la concepción de básicamente de los objetos, para el caso de la Bauhaus, también del diseño gráfico. Más adelante podría decirse que el diseño de modas incursiona en todas estas incidencias que la Bauhaus y el movimiento moderno terminan teniendo en la manera de pensar y en la manera de proyectar. Y todos se inscriben dentro de lo que es uno de los aspectos fundamentales de la charla, que tiene que ver con el pensamiento proyectual, ¿cierto? Entonces, también aquí paso, mientras le voy cogiendo el tiro a la presentación. Mm, Como les decía, yo estoy cursando el doctorado en comunicación arquitectónica en la Universidad Politécnica de Madrid y allí pues estoy investigando y tengo un planteamiento para mi tesis doctoral que por ahora tiene un título. Estos títulos y estos temas, a medida que avanza la investigación, son susceptibles de ir cambiando de una manera que, bueno, quienes hacen un posgrado se imaginan, a veces termina teniendo un título y un énfasis que uno al principio ni se lo esperaba. Pero por ahora, porque mi investigación aún está muy joven, tanto así que, como lo dice aquí la presentación, lo que voy a exponer hoy forma parte de los antecedentes del proyecto de tesis doctoral. Y ese proyecto de tesis doctoral por ahora se denomina el diseño computacional en la formación de los arquitectos.
como subtítulo Influencia del diseño computacional en la educación universitaria entre el año 2008 y el año 2020. Es un título que, digamos, atiende las necesidades, digamos, primarias de la configuración del tema, el título, dentro de una investigación de posgrado o dentro de una investigación formal. Digamos que es un título que describe cuál es el tema, describe un poco cuál es el objetivo y acota también en el tiempo, porque en una investigación a este nivel, digamos que lo que más preocupa en un inicio es poder acotar el tema de una manera que uno pueda profundizar mucho en él para ir perdiendo la generalidad de lo que se pueda abordar en el conocimiento que se pueda producir con respecto, en este caso, al diseño computacional. Vemos que muchas cosas muy generales ya se han dicho. Entonces, acotar en el tiempo y acotar en un ámbito de aplicación como es la educación universitaria ayuda mucho. Sin embargo, cuando abordo los antecedentes y surge la, digamos, la necesidad o solicitud o la oportunidad de dar una charla donde se ponga de manifiesto cómo la cuarta revolución industrial o la revolución 4.0 puede llegar a afectar, a modificar el pensamiento que sobre el diseño tengamos hoy en día, porque estamos hablando de diseño, ¿no? Uno podría decir que la cuarta revolución industrial puede afectar muchos ámbitos de la vida cotidiana y lo vamos a esbozar ahorita. Es hablar de la cuarta revolución industrial o la revolución 4.0 quiere decir que estamos abordando temas desde lo económico, desde lo antropológico, desde lo social, pero digamos que específicamente aquí haremos énfasis en lo que tiene que ver con el diseño y con el pensamiento proyectual. ¿Qué se denomina como pensamiento proyectual? Para ir ilustrando y conceptualizando un poco, es la manera como los diseñadores pensamos, logramos materializar nuestras ideas, las llevamos a una no representación, sino presentación. Es que yo no estoy representando, se dice que se representa porque yo presento nuevamente lo que está dentro de mi cabeza, pero es que lo que está dentro de mi cabeza como diseñador nadie lo conoce. Entonces se representa cuando ya se tiene diseñado, cuando se tiene la idea esbozada y se representa a través de una metodología estandarizada que sea susceptible de ser entendida por muchas personas que participan de un proyecto. Pero en el ámbito de la generación de la idea, el pensamiento proyectual, yo lo que estoy haciendo es presentando mi idea que surge como un fantasma, esa idea que tengo en la cabeza, que nadie conoce, que a veces ni siquiera yo, que cada vez que pienso en ella la veo de una manera diferente, la veo de una manera difusa y que tengo que trabajarla a través de los elementos conceptuales de la forma y que es precisamente ese uno de los temas fundamentales que vamos a trabajar hoy, como la Bauhaus lo que hace es entregar los instrumentos para que nosotros podamos pensar el proyecto a través de una fusión con el arte, unas entregas que le hace el arte a la sociedad de principios de siglo para que puedan reflexionar la forma de los objetos y de la arquitectura antes de ser producida. Y fundar el piso epistemológico, obviamente, de lo que sería entonces luego el movimiento moderno, ¿cierto? Y la arquitectura moderna. Ya está. Bauhaus, revolución y revolución industrial. Entonces, 100 años de consolidación del pensamiento proyectual. Y son 100 años apenas, porque uno pensaría que entonces el diseño tiene tiene una historia milenaria. Pues digamos que la reflexión de la forma a través de la artesanía sí, pero el diseño como concepto y la acción de proyectar surgen apenas en los albores del siglo XX y es la Bauhaus quien consolida este asunto. ¿Cuál es la idea fundamental de esta presentación? Bauhaus y Revolución Industrial, 100 años de la consolidación del pensamiento proyectual. Lo que pretendo aclarar es lo que representó la Bauhaus para la Revolución Industrial como un evento paradigmático. La Revolución Industrial es uno de los eventos más importantes que puedan dar cuenta a la humanidad, no solamente durante, dígase, los últimos siglos, sino durante casi toda la existencia, porque representó unos cambios a partir de los cuales hemos sufrido unas transformaciones que en 2 o 3 mil años de historia, después de las civilizaciones, nunca se dieron.
Digo, nunca se dieron de manera tan rápida y tan veloz, nunca se dieron tantos progresos en tan corto tiempo, pero todo, digamos que tiene una base y tiene un sustento en la revolución industrial, que fue la consolidación de un pensamiento proyectual y el apuntalamiento de las búsquedas de las vanguardias de principios de siglo. Estoy hablando de la Bauhaus, que sin duda alguna son consecuencia de las necesidades derivadas de la mecanización de los procesos de producción. Hoy los movimientos de diseño emergentes se apoyan en el diseño computacional para direccionar las búsquedas y dar sentido a la reinvención del arte y del diseño y del 1919. A lo que me refiero es que como estamos tratando de descifrar hacia dónde apunta la cuarta revolución industrial, lo que yo trataré de hacer es un paralelo entre lo que desencadena la primera revolución industrial o la revolución industrial durante los siglos XVIII y XIX, que es cuando se consolidan y cuando generan las inquietudes que terminan dando paso al movimiento moderno en el ámbito del diseño, y versus lo que ocurre hoy, lo que ocurre en la contemporaneidad con una cuarta versión de esta revolución que tiene también presente unos cambios no tan paradigmáticos como la primera revolución industrial, pero que sí están suponiendo un replanteamiento de muchos asuntos fundamentales de manera dramática, como los estilos de vida, que ya a los cuales el mismo MIS, que fue parte no fundacional, pero sí de las directivas, ya cuando estaba creada la Bauhaus, mencionaba que nosotros teníamos una responsabilidad como diseñadores de atender la civilización a la cual pertenecíamos, es decir, generar el diseño de nuestro tiempo. Y el diseño de nuestro tiempo implicaba también un entendimiento de esa civilización en la cual se encontraba inscrito. Ese es nuestro compromiso hoy. Entonces voy a tratar de establecer un paralelo entre esa relación entre revolución industrial y Bauhaus y revolución 4.0 y no sé qué, porque todavía no tenemos la respuesta, yo no tengo la respuesta. Ahora, voy a mencionar asuntos relacionados con el diseño computacional, que es mi objeto de estudio del doctorado. Sin embargo, los asuntos que allí se esbocen, se propongan o se conceptualicen, están sujetos a su consideración, al auditorio que tenemos aquí presentes hoy, pueden perfectamente rebatir porque no necesariamente lo que se diga aquí, y yo sé que hay personas en el auditorio que en la actualidad se dedican también a estudiar el diseño computacional, lo que yo digo no es la verdad, son postulados que están pendientes de ser comprobados, ni quiere decir que el diseño computacional entonces hoy sea la tendencia, sino que simplemente es uno de los caminos que muestra la cuarta revolución industrial, eh, emulando lo que pudo haber ocurrido con la aparición del diseño moderno, la aparición de la Bauhaus como respuesta a los acontecimientos de la primera revolución industrial. Lo primero que habrá que hacer es, yo no voy a profundizar mucho en lo que es la revolución industrial, muchos de los que están aquí ya podrán haber estado, si son estudiantes en sus clases de historia, pues lo primero que se hace es aclarar de qué trata este acontecimiento paradigmático de la historia y qué incidencias tiene sobre la humanidad misma y su devenir, su relación con el mundo, y qué incidencias o consecuencias tiene con respecto a la aparición del diseño. Pero mencionemos algunas cosas breves que nos pueden ayudar a comprender lo que queremos esbozar. Revolución industrial, la que se da en la primera, la denominada primera revolución industrial, que se da en el siglo XVIII, 1784 más o menos. Yo no soy muy amigo en este caso de establecer unas fechas precisas, 1786 a 1842. Yo diría que son desarrollos, pensamientos que van surgiendo a través de lapsos muy largos de tiempo. Yo diría que en la década de los 80, tal vez en el siglo XVIII, entre 1780 y 1790, se va enunciando un evento histórico que supone la aparición de formas de producción mecanizadas. Y aquí yo quisiera, pues sí, como establecer una claridad que puede dar pie a una discusión al final de la charla, y es si la revolución industrial, si la industria se revoluciona en este momento, cuando estamos hablando de la primera revolución industrial. Pues yo creería que no.
Yo diría que es que esta primera revolución industrial lo que permite es que la industria aparezca, no que se revolucione, porque la industria, pues si bien, si conceptualizamos el tema de qué es la industria o a qué se atiene un proceso industrial, uno podría decir que sí, hay muchos históricos, milenarios, procesos de producción, de manipulación de la forma que dan cabida a objetos que pudieran ser análogos a lo que hoy determinamos como industria. Había, qué sé yo, por ejemplo, la producción armamentística, y en el caso pues de los chinos, por ejemplo, que han sido tan sofisticados, o cuando se inventa el arco, había una producción de objetos similares entre sí, y cuando uno plantea los antecedentes de la industria, precisamente es el arco o la ballesta, en ausencia de un montaje industrializado, el que más se parece a ese montaje industrializado, porque requiere que lo que se produce tenga unos asuntos estandarizados. Me refiero a que si tenías una ballesta, era muy necesario que esa ballesta pudiera adecuarse a todas las flechas que pudieras coger, independiente de si eran las tuyas producidas para esa ballesta o si eran las producidas para el compañero. Vos no podías ir a la guerra con 10 flechas que eran las producidas para tu ballesta. Tenía esta ballesta que soportar toda la cantidad de flechas que pudieras agarrar, supongo yo, durante una batalla. Entonces, este tipo de estandarización del objeto es lo que podría dar pie a que nosotros dijéramos que es que el proceso industrial existía antes de la revolución industrial. Pues sí, uno no va a discutir eso, pero en realidad la industria que aparece en este momento, 1784, en este momento histórico, es una industria que primero está secundada por la mecanización de los procesos de producción. Y en eso sí, yo creo que uno, si busca antecedentes del siglo XVIII hacia atrás de la mecanización de un proceso de producción, eh, puede que lo encuentre, pero difícilmente será así. Siempre habrá una excepción. Yo no la conozco todavía, habrá historiadores que puedan ilustrarnos y al final podrán hacer anotaciones sobre ello, me encantaría. Pero la industrialización de la manipulación de la forma para lograr un objeto, la mecanización, perdón, sí, pues aparece en este momento. Cuando aparece, de hecho, entonces es la máquina de vapor, y no son muchos los procesos que se industrializan ni que se mecanizan. Digamos que la industria textilera, porque es en principio en Inglaterra donde se comienzan a dar estos cambios, y son los pastizales laneros y la presencia de yacimientos de hierro que permiten construir máquinas, y de carbón que entonces permita que la máquina de vapor funcione, porque la máquina de vapor pues también tiene unos insumos, unos consumibles que ahora pues son los que están siendo partícipes de todo lo que reclamamos como no dejar la huella de carbono. Aquí es donde comienza realmente esa historia, da pie y da cabida a la era industrializada. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que en esta época la industria realmente aparece. Si puede haber una transformación, reforma o revolución como se plantea, yo creo que podría ser muy breve lo que podríamos decir al respecto. Como consecuencia, entonces aparecen unos objetos que en primera instancia, antes de que se diera la revolución industrial, eran producidos por los artesanos. Es un repaso de una clase de historia. Disculpe, por ello tengo que contextualizar lo que vendrá después y cómo se llega a partir de esto a la Bauhaus y al tema de la consolidación del pensamiento proyectual. Eh, Aparecen entonces unos objetos hijos de la industria, que, bueno, van a ser en principio sus objetos y sujetos de la crítica encarnizada de los pensadores, sobre todo artistas, filósofos. Ya enseguida hablaremos y aparecerán quienes. A mí me gusta mucho esta imagen de las citas 14 de Tonet, que aparecen en 1840, porque es que son la mejor expresión. Yo sé que es una imagen muy popular entre quienes nos interesa la historia del diseño, pero es que es la imagen que mejor grafica las consecuencias de la aparición de la revolución industrial o de la industria, porque una silla que antes era fabricada por un artesano y que tenía el sello del artesano en particular como persona, que es lo que terminan reclamando los críticos después, cuando plantean esa ruptura entre la modernidad y la tradición. Eh, Ahora pues ya tiene una condición estandarizada. Estandarizada es todas estas piezas
tienen una relación paramétrica, es decir, tienen unos parámetros, cada objeto de estos que están en ese embalaje que yo estaba tratando ahorita. Lo que pasa es que ya en la presentación no pude rayar. El objetivo era que yo pudiera hacer dibujitos aquí, pero no lo puedo hacer, no importa, eso no pasa nada. Pero ven que hay un cubo donde están metidas todas las sillas, pero desarmadas. Esta es la primera condición. Pues, fabricas una cantidad de piezas que luego son ensambladas y dan cabida a un todo, que es la silla ya armada. Yo no voy a discutir ahora la estética, habrá quienes les guste o no, y habrá quienes, o hubo más bien quienes en su momento comparan esta silla con lo que se producía antes por un artesano. Pues un artesano podía estar hace 2, 3 años construyendo una silla, no hablemos si era uno de los de la realeza o la oligarquía tal vez, que producían sillas Luis XV, Luis XIV o Luis XVI, y que era un artesano que podía estarse perfectamente 2, 3 años construyendo una silla, con todo lo que ello implicaba, todos sus ornamentos, sus remoquetes y todas sus cuestiones claramente muy ergonómicas, porque un artesano experimentado, pues lo que te proveía era de eso, una buena función, pero también a través de su experiencia de un buen objeto, para tener este tipo de producción ya estandarizada, parametrizada. Ahora, cuando hablo de parametrizado es, cada elemento de estos tiene unos parámetros establecidos, es decir, unas dimensiones, unas formas cuidadosamente pensadas que le permiten relacionarse con otras formas para dar cabida a un todo. Entonces, miren, que es que cuando uno habla del concepto de lo paramétrico, cree que es que lo paramétrico es algo que surgió hace 10 años con la aparición del SolidWorks, o que lo paramétrico apareció para los arquitectos que están presentes con la aparición del BIM o del Revit, y no es así. En realidad fue la génesis, fue el fundamento de la modernidad, la génesis epistemológica, el movimiento moderno fue la que entregó el concepto de lo paramétrico. Y si uno se pone a estudiar con cuidado los asuntos teóricos de la modernidad, lo paramétrico está de primero. Es que la modernidad es la modernidad porque lo paramétrico se lo permite. Y lo paramétrico es la verdadera ruptura con la tradición y la verdadera ruptura con el trabajo del artesano. Porque el artesano, pues, no aplica un concepto del parametricismo dentro de la construcción del objeto. Dígase si es un edificio, una catedral como la Catedral de San Pablo en Londres, que se demoraron 800 años construyéndola. Todavía había familias de artesanos que se heredaron la tradición de hacer ciertos tipos de ornamento, entonces era el nieto y el tataranieto el que iba fabricando el ornamento de esta catedral. ¿Qué de paramétrico iba a haber allí? Si era un conocimiento que se transmitía generacionalmente con todos los asuntos específicos de cómo tenía que ser el acabado de una columna de esta catedral. Entonces, esto allí no había cabida a que entrara otra familia de artesanos distinta, porque entonces podía no interpretar muy bien el pensamiento del otro. O lo que uno puede entender, porque entonces uno entiende mejor cuando conoce esto, lo que representaban los movimientos estilísticos, dígase el gótico, dígase el barroco, no, el barroco no, el gótico o el románico, por qué permanece un carácter formal a través de milenios de alguna tipología arquitectónica o alguna tipología objetual. Pues porque es que se hereda de civilización en civilización realmente la manera como se deben resolver formalmente estos edificios. Por eso el gótico, con variaciones, pues sí sustanciales, pero el gótico es identificable desde que aparece hasta 2000 años después que bueno, todavía construimos góticos, tampoco ha desaparecido del todo, pero cómo prevalece en el tiempo, y es por eso. Y esa es la ruptura que plantea entonces el movimiento moderno, cuando dice, es que cuando le adjudicas carácter a los parámetros de una pieza compositiva que luego va a dar cabida a un todo, entonces también puedes lograr un carácter personal, un carácter particular como escuela de pensamiento, dígase las vanguardias, y qué decir cuando aparecen ya los maestros de la modernidad y lo que somos hoy los arquitectos, tratando de tener un carácter específico, un carácter que se identifica por la forma, pero en que en realidad es por la manera como a partir de la forma administramos
esos parámetros de la pieza compositiva final. Bueno, esto para mostrar pues lo que causa la revolución industrial. Es que esta imagen, por eso es tan potente, ¿no? Porque es que entrega también una claridad, primero sobre ese concepto de lo paramétrico, segundo, sobre lo que sería entonces posteriormente la estética de los objetos producidos a través de la industrialización, la posibilidad de embalar, de tener 100 sillas embaladas en 1 metro por 1 metro, por otro metro, un metro cúbico, pero que luego se arman y que tienes una cantidad de objetos similares producidos de manera estandarizada en un tiempo mínimo. Esa es la gran entrega que hace la industria. Otra cosa son los medios. Otra cosa es que esto se haga a través de un montaje mecanizado y una máquina de vapor y que aparezcan unas nuevas técnicas que permiten, por ejemplo, el curvado de la madera y otras apariencias. Entonces, la forma empieza a decirnos que tiene otras posibilidades, pero también, aparte de otras posibilidades, empieza a decirnos que está reclamando otros instrumentos para ser pensada. Normalmente uno se lleva este asunto de la revolución industrial desde el siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, pero bueno, digamos que cada vez que se va avanzando en el estudio y la configuración de todo lo histórico, crítico, que se pueda decir sobre la revolución industrial, se va ahondando en asuntos que permiten una separación de lo que entonces hoy tenemos como primera revolución industrial o esta revolución industrial génesis que acabamos de hablar, y ahora entonces una segunda revolución industrial que aparece o se decreta o se establece por allá al. Muy buenas tardes a todos. En este momento presentamos una pequeña discrepancia con el sonido del profesor Carlos Mario Pérez. Vamos a hacer todo lo posible por recuperar la señal y estar nuevamente en esta charla tan interesante, Bauhaus y Revolución Industrial, 100 años de la consolidación del pensamiento proyectal. Bueno, ya regresé, estoy aquí en plan de poder compartir de nuevo la presentación, ¿sí? Perfecto, profesor Carlos Mario. Ya te escuchamos eh, Eh, correctamente. Te pido, Sebastián, ¿puedes permitirme compartir la pantalla? Porque me dice Claro que que sí. solamente Claro que admisión sí. puede Ya compartir. mismo. Listo, profesor Carlos Mario. Listo, ya está. Bueno, muchas gracias. Esto puede pasar y está dentro de lo presupuestado. No hay problema. Si ocurre de nuevo, yo estoy pendiente aquí de los mensajitos. Por favor, ahí mismo me indican para nuevamente entrar. Sí, pero esperemos que no vuelva a ocurrir. Muy bien, aquí estoy. Espero que aparezca mi pantalla allí. Todavía no aparece. Esperemos que aparezca. Compartir la pantalla. Listo. Ahí sí. Perfecto, profesor. Ahora sí podemos ver nuevamente la diapositiva. Cuando se fue la señal, muchas gracias, Sebastián, muy amable, estábamos hablando de la aparición de la segunda revolución industrial en 1870 y les estaba diciendo que es muy difícil
uno esperar hablar solamente de un asunto relacionado con el diseño o con el pensamiento proyectual ante un evento de la magnitud de la revolución industrial. Por lo siguiente, aparecen muchos pensadores aportando a la manera como se resuelven los problemas que plantea la nueva relación con el mundo que supone poder acceder a los productos de la industrialización, las grandes transformaciones que ocurren en las ciudades. Ocurre esto, yo sé, no voy a profundizar mucho en el tema de la revolución industrial, pero es que se me hace necesario mencionarlo. Cuando aparece la industria, lo primero que se hace necesario es tener mano de obra, porque la industria necesita, en principio, gente para que trabaje dentro de las fábricas. Aparecen las fábricas como espacios, como nuevos espacios de trabajo. ¿Qué ocasiona esto en principio? Unas grandes migraciones hacia las ciudades, principales ciudades europeas. Entonces la ciudad comienza a crecer. Y como comienza a crecer, también tiene la necesidad de resolver unos asuntos fundamentales, dígase urbanos, dígase de relacionamiento social, antropológico, también económico. Se necesita quien trabaje en la fábrica, pero aparece como uno de los grandes cambios que se da en la ruptura entre el medioevo y la modernidad, no durante la revolución industrial, sino como unos cambios que se van consolidando desde, o sea, con todos los pensadores paradigmáticos que surgen desde el Renacimiento hasta que empieza la revolución industrial a hacer de las suyas, la división del trabajo y la propiedad, se establece la aparición de la burguesía y la propiedad sobre los medios de producción. La fábrica tiene un dueño, ¿cierto? Que es quien tuvo la capacidad económica de adquirir los medios de producción, que son las maquinarias, el espacio, los insumos, y hay una fuerza de trabajo. Aparece entonces, debe aparecer quien proporcione la capacidad de transformar esos insumos en objetos. Entonces se plantea una cosa más bien que venía siendo planteada desde hacía ya varias, yo diría entre siglos, no muchos tampoco, un par de siglos, pero sí décadas, que es la división del trabajo. Aparece el proletariado y aparece todas las disputas que hay entre quienes son dueños de los medios de producción, pero también entre quienes propician la transformación de la materia para dar cabida a la plusvalía. Entonces nacen nuevos conceptos económicos, unos conceptos económicos poderosos que casi son los que rigen todos los debates políticos y los debates sociales, todas las transformaciones que a partir de allí se darían durante todo el siglo XX e incluso en la actualidad, ¿cierto? Potencia la revolución industrial, la industria es potenciada por la aparición de la energía eléctrica también, y se incrementa la producción en masa. Yo diría que entonces en esta segunda revolución industrial, así claramente podemos hablar ya de una revolución, literalmente en el sentido estricto de la palabra, se revoluciona la industria, se transforma. Es que hacía 80 años estábamos hablando, era de la aparición de una nueva manera de transformar la materia y los objetos. Ahora estamos hablando sí de una revolución de esa manera de transformar los objetos, de una evolución de la misma, ¿cierto? Cuando esta segunda revolución industrial entonces consolida lo que mostramos ahorita, objetos o productos como las sillas de Michael Tonet, la silla número 14, pero había muchos más y hay unos muy famosos, yo no los traje aquí como imágenes, la maquinita de Singer, todas las maquinarias que se muestran en una exposición que se hizo en 1850 por allá en Inglaterra, que pretendía mostrar la primera gran exposición universal, que pretendía mostrar todos los avances y los productos y cada país que tenía digamos, de especial dentro de su producción industrializada. Allí participaron los que realmente se perfilaban como las potencias industrializadas, Alemania, Francia, participa Inglaterra, que es donde nace la revolución industrial, participa Estados Unidos, participa la India, participa Japón, y muestran allí todo lo que la industria está logrando producir. Aparecen entonces unos señores, William Morris y John Ruskin, y otros pensadores de más, pues, sino que es que estos son los dos que más bulla hicieron y quienes terminan influyendo entonces en lo que serían unas reformas tremendas de la manera de enseñar
las bellas artes en principio, que es donde encuentra asidero las necesidades que plantea esa transformación de los objetos propiciada por la revolución industrial. Entonces aparece en principio este señor John Ruskin, un inglés, pensador, pionero en observar de manera crítica los resultados de la revolución industrial. Era un artista, era un filósofo, era catedrático de la Universidad de Oxford, quien escribía, digamos que tenía oídos en la sociedad intelectual de la época, por eso causa el revuelo que causa, porque es que no es cualquiera que se está opinando John Ruskin, que termina proponiendo una reforma social, dice, no, esto que se ha logrado, o que se ha surgido a partir de la revolución industrial, debe plantearse una ruptura con ello y plantea que se dé una renuncia al trabajo con la máquina. Que se dé una ruptura de todo lo que la industria viene produciendo. Sobre todo, aparece una primera posición crítica frente a un asunto que, si bien había sido tratado por Viollet-le-Duc y otros pensadores por allá después del Renacimiento y en la etapa o en la era premoderna, como la estética, ¿cierto? Con la apariencia de las cosas, pues digamos, el barroco había sido pensado sobre ese asunto de la estética y la apariencia de las cosas. No así, digamos, sus antecesores, el gótico y el románico, que eran producto más bien de lo que la técnica le permitía hacer a los constructores y a los artesanos, digamos, en función de lo que necesitaban, pues que entrara un poco más de luz, que pudiéramos llegar un poco más alto, que pudiéramos construir un poco más grande, pero era la técnica la que definía casi que la apariencia de las cosas. Pues en el barroco ya se adentra un concepto estético con un propósito fundamental, pero bueno, aquí no estamos hablando del barroco, sino como John Ruskin es de los primeros que introduce esa crítica aparte de muchas otras cosas, de la apariencia de los objetos. Dice, no, pero es que esto no tiene sentido. Y propone de manera tajante una ruptura con lo que se viene haciendo y un regreso al trabajo a la manera del artesano. Le da un valor al trabajo del artesano, pero este John Ruskin era más lo que decía que lo que hacía. Pero entonces le resultó un compañero que lo secundaba, esto lo menciona Pevsner en un escrito de esta época. De hecho, Pevsner era casi contemporáneo, no contemporáneo, digamos que posterior, pero muy próximo a la génesis del movimiento moderno, en un libro que se llama Los pioneros del diseño moderno, hablando de cómo William Morris era casi que el ejecutor, bueno, era un seguidor de John Ruskin, pero era más práctico, era el ejecutor de los planteamientos que John Ruskin proponía. También se vincula entonces a la crítica sobre los objetos producto de la industrialización y plantea cómo los objetos debían entonces ser reinventados de nuevo cada día. Son también un trabajo, un regreso al trabajo a la manera del artesano. Ambos, William Morris y John Ruskin, dan cabida entonces a la propuesta de lo que daría, digamos, después pie a la aparición de la Bauhaus y de otras escuelas, como los Chutemas y otras escuelas en Inglaterra. No pongo el nombre aquí, solamente hablamos de la Bauhaus, porque si no se nos haría muy larga la charla, pero dan cabida a una propuesta de reforma educativa. Y aquí es donde viene una cosa pues bien importante de la cual vamos a hablar, una reforma educativa a las bellas artes, para abrir paso a las artes y oficios. Lo que suponía era que ellos, como artistas y como pensadores, como filósofos, planteaban una fusión del trabajo del artista con el del artesano. Tampoco era que dijeran que el artesano, o que volviéramos crudamente al trabajo que venía planteando el artesano con relación a la fabricación de objetos antes de la revolución industrial. También pues tenían su tinte como su matiz y decían, no, vamos a meterle el trabajo de las bellas artes, vamos a meterle el trabajo del artista, que tiene por lo menos un pensamiento previo a la manera como se transforma la materia y cómo los elementos de la forma son tratados por el artesano. Digamos que el artesano lo que planteaba era una construcción del objeto a partir de tu experiencia. Sí, si eras un artesano de zapatos, no te iban a llamar porque eras artesano para que construyeras una casa. Pues tu experiencia como artesano lo que te hacía era muy buen artesano en construcción de zapatos. Bueno, no comparemos la construcción de zapatos con la construcción de una casa, pero uno sí podría decir la construcción de zapatos con la generación de cierto tipo de moda.
pero no era lo mismo el que fabricaba los zapatos o el que fabricaba el sastre, que fabricaba la chaqueta, que también es un tipo de artesano, pero que sobre su experiencia iba construyendo su prestigio, su capacidad y su carácter no diseñador, sino su carácter de productor de objetos. Pero cuando plantean William Morris y John Ruskin que se abra paso las bellas artes dentro del trabajo del artesano, era que estaban planteando ya, aunque ellos ejercían una crítica muy fuerte sobre el hecho de que un objeto fuera producido de manera masificada, lo que ya planteaban era que el objeto por lo menos sí pudiera ser pensado antes de ser producido, así fuera por el artesano, con lo cual no estoy queriendo decir que el artesano no pensara el objeto que producía, obviamente que lo pensaba a través de su vida, y era la experiencia la que le permitía hacerlo bien, pero que hubiera una reflexión que permitiera, como lo decía en esta diapositiva anterior, a los objetos ser inventados de nuevo cada día. Yo creo que si uno se lee a Richard Sennett, puede en el artesano, de hecho, creo que se llama así, el artesano, puede comprender muy bien esta expresión de William Morris, cuando reclama que los objetos sean inventados de nuevo cada día. Podría equivocarme, pero me aventuro a decir que es que los artesanos no se inventaban de nuevo el objeto que producían cada día, ellos estaban produciendo el mismo objeto. Entonces esto es bien significativo, que William Morris diga, no, así sea el artesano el que los haga, de todas maneras el objeto debe ser inventado de nuevo cada día, es decir, debe ser pensado. Y allí es donde viene una reclamación que da cabida o que plantea la necesidad entonces de que se dé una reforma educativa. Y esto sí que va a ser bien significativo en lo que viene. Digamos que el trabajo de estos dos señores, entonces también con lo que acaba de plantear William Morris, da paso a lo que comienza a ser el carácter de una manera de pensar la forma. Es la lógica formal. Hay quien haya dicho, no puedes decir lógica formal porque sería una sola, yo creo que son lógicas formales. Yo ahora estoy mencionando más bien el carácter del diseñador o de los diseñadores. ¿A qué me refiero cuando hablo del carácter de los diseñadores? Miren, cuando la revolución industrial no había reconsiderado la producción de objetos, una silla se llamaba Luis XV porque tenía unas características formales que le permitían llamarse silla Luis XV. Entonces el que tenía carácter era el objeto, que era reproducido miméticamente uno tras otro, así hubiera sido producido por muchos artesanos. Lo que tenías que hacer como artesano era aprender a hacer sillas Luis XV. Pero una de las cosas que va reclamando entonces estas reformas educativas y que vamos instalando una manera de pensar la forma en lo que serían los futuros diseñadores, todavía no hay diseñadores en esta época, es que ahora el que comienza a tener carácter no es el objeto, sino el diseñador que produce variados tipos de objetos en los cuales se pueden identificar unos rasgos formales, pero que pueden diferir. O si uno puede decir, mira, esas sillas, estas que estamos viendo aquí, son las sillas de Morris & Company, porque ellos piensan así la forma, no porque cada silla se pareciera mucho a la otra o porque cada silla fuera producida replicando la silla anterior. No, ya aquí se diversifica la forma, aunque el carácter entonces prevalece y ahora en vez de adjudicárselo a los objetos, se lo adjudicamos el carácter al diseñador. Entonces este es un primer avance que nos plantean entonces William Morris y John Ruskin. Dándose todo esto, pero he de decir que me quedo corto, porque es que en una charla de esta magnitud uno no puede expresar todo lo que tendría, intervención o incidencia en la aparición de la Bauhaus y del diseño. Pero digamos que alcanzamos a esbozar los asuntos fundamentales que plantean la aparición de una reforma pedagógica de las escuelas de arte en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Norteamérica. Todavía el asunto pues no llegaba con tanta fuerza, pero digamos que ya habían ciertas inquietudes y había quien estuviera pensando y siendo catalogado como uno de los pioneros de la modernidad, Frank Lloyd Wright, que era admirado por esto, era contemporáneo casi a estos señores William Morris y John Ruskin, y que fue admirado posteriormente por los maestros modernos como uno de los pioneros y precursores del movimiento moderno, porque era pues, una manera de hacer, aunque desprendida de todos estos procesos de reformas pedagógicas, él va haciendo una construcción propia de la mano de Louis Sullivan y en otro ámbito, pues mediado por un océano, en otro continente, pero que no deja de tener una incidencia y unos rasgos muy potentes de lo que fuera catalogado después como arquitectura o partícipes del movimiento moderno. Pero aquí, en la Europa occidental,
lo que se plantea entonces es esta reforma de las escuelas de artes. ¿Y qué fundamentalmente suponían ellos? Decían que se tenía que suprimir o reestructurar las academias de bellas artes, claro, para que dejaran de estar proponiendo un arte que mimetizaba lo que el artista estaba viendo. ¿A qué me refiero? Un artista antes de este momento paradigmático de la historia, lo que hacía era plasmar en su obra lo que estaba viendo de manera literal. Ya quienes estudian el arte mimético, entonces sabrán a qué me refiero con los rafaelistas y estas personas que lo que pretenden es representar muy bien la imagen que tienen al frente. Pero estas reformas de las escuelas de arte, lo que supone más tarde entonces, hemos de decir, es una reinvención misma del arte. El arte tiene que reinventarse, aparte porque surgen muchos otros elementos que le obligan a hacerlo. Hay una reclamación de parte del diseño que colabore, que le permita entregarle instrumentos a los diseñadores para que puedan solucionar sus inquietudes con respecto a la manipulación de la forma. Proponen que exista una fusión de la forma artística con la artesanía, o esto es consecuencia de los pregones de William Morris y John Ruskin, el arte como una construcción propia del individuo, no enseñable. Entonces, aquí plantean ellos que, como lo hacen las escuelas de bellas artes, esta es una primera ruptura fundamental que plantean estas reformas pedagógicas. Dicen, no, es que el arte no se puede enseñar, el arte es una construcción propia del artista, o sea, y viene esta definición, por lo menos a mí me encanta y me gusta mucho, en parte porque me permitió entender y en un momento en el que yo estaba teniendo una aproximación al arte, que no comprendía muchas circunstancias. Esta fue una afirmación que hace nuestro artista Fernando Botero cuando le preguntan para él qué era el arte, y él dice, el arte es una materialización de la forma como el artista percibe el mundo. Entonces, el arte es una expresión individual y comprender cómo se forman los artistas, claro, a través de esa construcción propia. Lo del artista sí es netamente constructivista y allí también se fundamenta todo lo que plantearían los rusos con el constructivismo y una nueva, como vehículo, como herramienta para una nueva manera de recomponer su sociedad y de construir su sociedad, ¿cierto? Aunque habría que estudiar y profundizar mucho más para entender esto. El arte como algo no enseñable, pero que sí decían ellos que era enseñable, la artesanía. Entonces decías, el arte como una construcción propia del individuo, no enseñable, pero las técnicas artesanales, las cuales sí podían ser enseñables, porque es que las técnicas, o sea, lo que estás enseñando es la técnica, la manera de ejecutar la transformación de la forma. Ahora, la forma que logras sí puede ser a partir de un proceso artístico, una construcción tuya. Y surge entonces, pero entonces se pregunta, pero ¿cómo se hace? Hay una cantidad de preguntas que uno leyendo ese libro de Pevsner, de los pioneros del diseño moderno, surgen y se sugieren hasta chistosas porque plantean asuntos como cuando a ellos les preguntan, bueno, y entonces ustedes que critican tanto lo que proviene de la producción industrializada, entonces, ¿qué hacemos? Y yo no sé si Pevsner lo hace adrede o no, o si la traducción del libro, porque originalmente estaba en otro idioma ajeno al español, dicen, lo que responden estos William Morris y John Ruskin después de tanta joda durante tanto tiempo es, no sabemos. Sí, como, y entonces, ¿qué hacemos? Y ellos dicen, no, pues todavía no hay que hacer. Pues hay que construir esa manera de que esos objetos tengan algo de presencia y tengan unas cualidades formales. Entonces, en respuesta a esa búsqueda, que llaman pues a los artistas y llaman a los filósofos, a los pensadores, dicen, bueno, en principio lo que hay que hacer es un taller para experimentar la forma. Ahora, aquí hay algo nuevo. Las academias de bellas artes, uno no podría decir que tuvieran talleres a la manera como las reformas de las escuelas de arte lo plantean, y que es uno de los asuntos entonces que ya después de mucho tiempo y muchos acontecimientos se consolidan en la Bauhaus. La aparición del taller como una manera de experimentar la forma. Entonces, no es mentira cuando se afirma y cuando se dice, hombre, es que la forma como nosotros enseñamos hoy la arquitectura y como enseñamos el diseño industrial en el ITM, en la Bolivariana, en todas estas escuelas que apoyan este evento, es un taller, y ese taller es hijo de la Bauhaus y sus precedentes. Sí, hoy yo puedo decir, y construyendo esta charla, sí, que puedo decir que sí, que eso es verídico, que es este momento en el que surge el taller como manera de aprender, de consolidar el pensamiento proyectual, de consolidar el diseño. ¿Lo que es la Bauhaus? Bueno, en principio, aquí aparece una cosa que ahorita vamos a poner análoga con lo que se viene el día de hoy.
La Bauhaus, primero aparece un manifiesto planteado por Walter Gropius en 1919 con la intención de fundar una escuela donde recoge estas inquietudes de quienes critican la aparición de la industria y dice que volvemos a volver a la artesanía, arquitectos, pintores y escultores, pero mire que ya entonces empiezan a participar una cantidad de escultores, los arquitectos dicen, los arquitectos también nos sirven, vengan acá. Está escrito en el manifiesto que se convertirían en la base de la legendaria Escuela de Arquitectura y Diseño. ¿Qué dice Gropius? Construyamos pues un nuevo gremio de artesanos sin la distinción de clases que levanta el muro de la arrogancia entre artesanos y artistas, que era que no se podían ver, parece ser. Y permitámonos todos juntos desear, concebir y crear el nuevo edificio del futuro, que combinará toda una única forma, arquitectura, escultura y pintura, y que un día se alzará hacia el cielo de la mano de 1 millón de artesanos como un símbolo cristalino de una nueva fe. Esta es una parte muy bonita que a mí me ha gustado siempre del manifiesto de la Bauhaus. Podemos decir unas pequeñas cosas. ¿Qué era y qué no era la Bauhaus? La Bauhaus era una escuela. Y ahora parecerá pues muy claro que yo venga aquí a decir que la Bauhaus era una escuela. No, pues no era el gran descubrimiento, sino que es que lo que quiero decir con esto es que la Bauhaus no es un estilo. Y lo dice Rainer Witt en un libro que se llama La pedagogía de la Bauhaus, que suele confundirse como una falacia, como un mito más bien, ¿cierto? Pero que no es real. Las formas que derivan de la interpretación de la manera de manipular la forma, como lo enseñó la escuela de la Bauhaus, pueden dar un carácter formal, pero no es que uno diga que es que existe un estilo Bauhaus. En principio, la Bauhaus fue una escuela que propuso, experimentó con unas reclamaciones, con unas reformas, con unos asuntos fundamentales que venían siendo planteados por unos señores que ejercían una crítica sobre la manera de transformar los objetos a través del diseño, a través de los procesos industrializados, y que supo descifrarlo y como consecuencia fundó todo el piso epistemológico, o digamos que consolidó lo que había planteado los mismos Chutemas, la Revolución Rusa, el constructivismo, la escuela del estilo, o no la escuela, el movimiento del estilo, lo mismo William Morris y señor Ruskin con el Arts and Crafts, los que participaban de la construcción de estilos como el Art Nouveau en Francia. Entonces, era una escuela que recogió todo eso y supo descifrar la manera como se podía manipular la forma. Entonces, fue la célula germinal del diseño moderno. Eso sí era la Bauhaus. Fue la precursora del pensamiento proyectual. Es más, en la arquitectura, pues ya se venía construyendo una manera de pensar, ¿cierto? Yo ya lo dije ahorita, el mismo Frank Lloyd Wright venía con anterioridad manipulando los objetos de manera paramétrica para lograr lo que sería una arquitectura moderna, pero es en la Bauhaus donde se dice, por ejemplo, que existe o que ya se institucionaliza el diseño gráfico, aunque el movimiento ruso estuviera, o los movimientos rusos constructivistas hubieran planteado ya esbozado la potencia del diseño gráfico como uno de esos componentes de esa gran transformación de pensar la forma para reconstruir un relacionamiento con el mundo distinto. La escuela de la Bauhaus es una escuela de pedagogía entonces reformista que recoge todas esas ideas reformistas que fueron planteadas por estos pensadores durante las 2 décadas anteriores a su aparición. Es una escuela reformista. Por lo tanto, la Bauhaus es una escuela que surge con un planteamiento disruptivo. Disruptivo en el sentido en que la manera como logra resolver las reclamaciones de quienes no están de acuerdo con las consecuencias de la revolución industrial para manipular la forma es altamente aceptada, pero es disruptiva porque replantea la forma de relacionarse con los objetos y con el mundo, a las personas. Porque ante muchas necesidades, ahorita lo decía previo a esta charla, las necesidades, por ejemplo, de las ciudades de ser reconstruidas. Rusia venía de toda la revolución rusa que había recién terminado, que había dejado semidestruidas muchas ciudades, aparte que a los rusos o a Rusia le tocó participar de la Primera Guerra Mundial en plena revolución, entonces a ellos sí que les toca reconstruir, estoy hablando de reconstruir literalmente, materialmente los edificios que quedan derruidos, la mitad de las ciudades francesas, la mitad de las ciudades alemanas quedan destruidas, no solamente durante la Primera, sino durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí se tiene una necesidad de resolver el asunto de reconstruir rápidamente.
una economía inevitablemente basada en la industrialización, ahorita lo hablamos, la división del trabajo, el surgimiento del concepto de lo paramétrico, que ya lo he explicado, y una ruptura radical con la tradición, porque a pesar de que William Morris y John Ruskin lo planteaban, que debíamos volver a lo artesanal, recogiendo lo que ellos sugerían, la Bauhaus lo que se encuentra es que lo que hay que hacer es un planteamiento disruptivo que reinterprete esa manera de manipular la forma y terminan proponiendo pues entonces como consecuencia estas maneras de operar. Mies van der Rohe reconocía que la arquitectura estaba inmersa en un cambio de época derivado de los cambios tecnológicos, económicos y culturales inherentes a la revolución industrial. Esto era el reconocimiento de que el diseño debía ser el diseño de nuestro tiempo, ¿no? Y plantea un carácter formal del diseñador. Aparecen entonces artistas y otros tipos de pensadores, filósofos, aparecen arquitectos, en la Bauhaus como profesores, la teoría de las formas de Kandinsky, por ejemplo, con punto y línea sobre plano, que terminaría siendo un libro. Klee, con toda su teoría sobre el color, que recientemente estaban publicadas todas las hojitas de las libretas de Paul Klee, yo ahí las estoy bajando de la web, maravillosas para mirar cómo planteaba este relacionamiento del color y cómo partir de los colores primarios básicos para poder conceptualizar luego una construcción sobre el mismo. Moholy Nagy, con la educación sensible frente a la forma. Muchos maestros de la Bauhaus, aquí sería muy larga la lista, que abarca el estudio de las unidades de imagen elementales, punto y línea, y de las tres formas básicas, que basa en círculo, triángulo y cuadrado. Y son círculo, triángulo y cuadrado, y amarillo, azul y rojo, como estos señores que estoy mencionando aquí lo proponen, lo que termina, digamos, arrojando un carácter formal, ya no de los objetos, ahora lo expliqué, sino de los diseñadores. Aparecen vanguardias, aparecen diseñadores con mucha potencia, el mismo Mies, que es uno de los primeros de ellos, aparece Le Corbusier, aparecen después otras escuelas, como la Escuela del Buen Diseño, la Escuela de Ulm, que recoge todos estos conceptos y los replantea, que en parte, pues digamos que fue fundada y replanteada por egresados de la misma Bauhaus. La Escuela de Ulm es como una continuación o como una segunda versión del pensamiento que instaura la Bauhaus, aunque varios años después, 20 años después, la Bauhaus duró 14 años, pero digamos que el movimiento moderno, perdone que ponga tantas sillas, pero es lo que más aparece, hay mucha arquitectura también, pero creo que con esto basta para mostrar que hay un carácter formal que la Bauhaus arroja para el movimiento moderno. No la Bauhaus como un estilo, sino como una escuela que enseña a pensar la forma. Sobre la Bauhaus podemos concluir que hubo una convergencia de paradigmas de pensamiento. Tenemos que hablar de Immanuel Kant, el criticismo, el idealismo alemán y lo que causa en el pensamiento de Le Corbusier, que termina siendo uno de los principales expositores del movimiento moderno. De Hegel, con el idealismo que influencia al mismo Walter Gropius, y ni qué decir que a Mies, que era tan estudioso, y que terminó diciendo que era la filosofía la fuente de donde más él tomaba los aspectos que le permitían generar arquitectura, quien lo creyera, aunque también la forma, la técnica, pero él mismo lo dice en conversaciones, que si no fuera por la filosofía, tal vez él no hubiera logrado construir su arquitectura y su pensamiento. Lo mismo Morris y Ruskin con el socialismo inglés, este tema de que el diseño debía ser entonces democrático y de que debíamos volver a la fusión entre la artesanía y el arte. Y qué decir de Carlos Marx y la división del trabajo. También es una lista interminable de todos quienes inciden en que se propicie la revolución industrial y posteriormente la aparición de la Bauhaus. Eso como antecedente del diseño computacional en la formación de los arquitectos, influencia del diseño en la educación universitaria. ¿Cuál es su contraparte al día de hoy? Porque decimos, estamos hablando de la Bauhaus y la revolución industrial, y cómo 100 años después de consolidado ese pensamiento proyectual, nosotros podemos decir que la Bauhaus, no por el hecho de que estemos enseñando precisamente la arquitectura y el diseño como lo hacía o como lo dispuso la Bauhaus, o porque hayamos tomado las sugerencias de John Ruskin de que la forma había que pensarla antes de producirla. Sí, está bien, está claro, y lo aprendimos, y ahí se formó todo el movimiento moderno, y dígase posmoderno, y hemos evolucionado, y se vino la tercera revolución industrial, ahora decimos que se vino la cuarta, pero hoy en día, ¿qué similar hay a esa civilización, a ese momento histórico, que nosotros podamos tomar y decir
que nos va a permitir tomar decisiones, que nos va a permitir visualizar horizontes para que podamos direccionar las transformaciones que hoy en día se plantean. Pues digamos que la arquitectura contemporánea está sometida a un proceso de transformación a causa del desarrollo e integración de las tecnologías digitales. Esta es como la definición de la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Un proceso que evoca al que tuvo lugar durante la revolución industrial y que cristalizó la arquitectura moderna y que se caracteriza por la nueva base tecnológica, material de la actividad económica y la organización social y por la reestructuración del modo capitalista de producción. Y estamos hablando casi, esto que escribo lo dice Manuel Castel para lo que está pasando hoy. Estamos hablando casi de lo mismo que estaba ocurriendo hace 120 años cuando dijimos es que la revolución industrial nos tiene que obligar a pensar de otra manera, incluso de actuar de otra manera. La primera influencia que causa eso que acabo de mencionar, la aparición de una noción de diseño computacional o de esas reclamaciones de lo que la presencia de nuevas tecnologías nos reclama como manera de pensamiento, es esto, un cambio en la forma de pensar del proyecto. O sea, miren que cuando en la revolución industrial aparece, lo que reclama no es un cambio en la manera de pensar, sino que reclama que se instale, que se funde una manera de pensar. Y eso fue lo que hizo la Bauhaus. Hoy, la aparición de nuevas tecnologías, entonces, lo que nos están diciendo es, nuevamente hay que cambiar la manera de pensar, la evolución de los procedimientos a través de los cuales se genera la idea. Hay que cambiar el pensamiento proyectual. Y sí que se está dando, ¿no? Porque, bueno, este gráfico lo que muestra es, hubo una primera era del 2D, ya estamos hablando, aquí en este momento estamos hablando del año 1960, a partir del cual aparecen los sistemas CAD. Luego, en la segunda línea, los años 80, cuando aparece la era BIM y los 90, y luego los 2000, cuando aparece el diseño computacional. Esto es como una primera consecuencia, pero que también tiene un antecedente paradigmático y es unos pensadores que como Edgar Morin o como el mismo Gilles Deleuze plantean una diferencia en la manera como resolvemos nuestros problemas. Miren, este gráfico a mí me gusta mucho, dicen en esta primera influencia, cómo los problemas de simplicidad, cuando se da la revolución industrial, lo que de una bolita a otra bolita, una flechita, dice problema de simplicidad. Miren todo lo que reclamaban William Morris y John Ruskin en lo que se resume durante el siglo XVII, siglo XVIII, y decían, era un problema de simplicidad, cómo resolver un problema formal a la vez con los instrumentos que tenemos y cómo a través del arte abordamos la manera de resolver ese problema. Durante la primera mitad del siglo XX, digamos que lo consolidan estos pensadores que acabo de nombrar, de las teorías de la complejidad, aparecen unos problemas de complejidad desorganizada. Es decir, nuestras relaciones se vuelven mucho más complejas, la industria se vuelve mucho más compleja, las relaciones económicas y en el consumo, pero eso es una complejidad muy desorganizada, aún está desorganizada, pero ya durante la segunda mitad del siglo, estos señores lo que dicen es, hay una manera de organizar esa complejidad, pensarla, digamos, administrarla, y esto da cabida a asuntos, esto ya es muy bonito, porque entonces esto da cabida a asuntos como el pensamiento paramétrico o como el diseño paramétrico, que en realidad el diseño paramétrico es esto, es una manera de organizar la complejidad. Sí, en principio, si tú no tienes un asunto muy complejo, parametrizarlo es muy difícil. Uno cómo va a parametrizar un problemita que sea muy sencillo de resolver, digamos en términos proyectuales. Lo que tenemos que parametrizar o lo que tenemos que llevar al proceso de algoritmos, ¿cierto? A la expresión algorítmica para poderlo resolver, son los problemas complejos. Yo sé que aquí hay ingenieros de sistemas en esta charla que saben que sin un problema es muy difícil plantear un algoritmo. Un algoritmo si con un problema muy simple es un algoritmo muy simple. Que realmente los algoritmos que valen la pena son los algoritmos que enfrentan problemas muy complejos. Entonces, el algoritmo surge como una manera de organizar la complejidad. Entonces, yo no sé si de resolverla, por lo menos de organizarla para entenderla, ¿cierto? Y esto nos entrega muchas cosas. Entonces, nuevamente hay una convergencia de paradigmas, como lo que antecedió la aparición de la Bauhaus. Ya vamos para terminar. Edgar Morin postula la epistemología de la complejidad. Digamos que Edgar Morin, Gilles Deleuze, Fusset son autores que vienen también reclamando, como lo hacían William Morris y John Ruskin, una manera de pensar, ¿no? Dicen, no, venga, hay que dejar esto
del lado de la simplicidad, el paradigma de lo simple y de abordar el tema de lo complejo, porque si no los problemas de nuestra sociedad van a ser muy difíciles de resolver. Pues también son unos pensadores que están postulando allí diciendo, mire, hay que pensar así, ¿cierto? No estoy diciendo la última palabra, insisto, esto puede ser rebatido y ampliamente discutido, y eso esperaría de hecho. Aparecen algunos asuntos paradigmáticos también, la fabricación digital, y, ¿por qué no?, como lo dije ahorita, el pensamiento algorítmico. ¿Qué paradigmas convergen? Bueno, a partir de los años 60. Entonces aparece la teoría borrosa, aparece la teoría de las catástrofes, la teoría de la complejidad de Edgar Morin, ¿cierto? Más adelante aparece Deleuze y Guattari con Mil Mesetas, ¿sí? El capitalismo y esquizofrenia, ese libro pues tan interesante que lo lee uno 10 veces y cada vez lo entiende distinto. O luego pues las interpretaciones sobre las mismas construcciones de Deleuze, Órganos sin cuerpo o 1000 años de historia no lineal durante los años 2000. Ahí hay una convergencia de paradigmas, pero de paradigmas de pensamiento y de maneras de resolver los problemas. También aparecen unas tecnologías, unas nuevas tecnologías. Entonces miren la similitud. Durante la revolución industrial primaria aparecen unos sistemas de pensamiento que la respaldan, pero también aparecen unas tecnologías que dan cabida a esas transformaciones. Ahora aparecen, durante mitad del siglo pasado, aparte de estos pensadores y sus pensamientos, el control numérico, la inteligencia artificial, ¿cierto? Los objetos orientados al autocontrol, el sketchpad que aparece, bueno, en 25, uno cree que es muy viejo este asunto del sketchpad, y mentiras que no, o el CAD, que los CAD aparecen por allá durante los años 70, la simulación, el rinoceros que aparece durante los años 60, la impresora 3D, en los 80 ya se hacían impresiones 3D, puedan creerlo ustedes, yo no sé en dónde, pero se hacían. Luego aparecen las máquinas pues inteligentes, el modelado de los edificios, finalmente por allá entre el año 2005 y 2010, apoyado en el rinoceros, aparece el Grasshopper, aparece en el Dynamo para el Revit, como la posibilidad de llevar a un planteamiento algorítmico los procesos de diseño que entonces, a diferencia de los procedimientos análogos, así fueran apoyados en sistemas computacionales, no ofrecían una sola respuesta a un problema, sino que procesos algorítmicos que pueden dar N cantidad de respuestas. Ojo, no estoy diciendo que deje de ser el arquitecto, el diseñador, quien toma la decisión final. Lo que estoy diciendo es que plantea muchas más opciones formales, un procedimiento algorítmico sobre las cuales el diseñador sigue siendo quien toma la decisión. Antes tomaba la decisión, o bueno, no tomaba la decisión, antes procesaba la información, manipulaba la forma y tenía una respuesta. Ahora procesa la información, manipula la forma y tiene múltiples respuestas. Eso sí, acordes entre sí, coherentes, ¿cierto? ¿Qué es esto de la convergencia de paradigmas? Entonces, que a partir de los años 50 empiezan a tener puntos de encuentro, no solamente las teorías, sino los desarrollos tecnológicos con nuevos procesos de generar arquitectura y nuevas necesidades. Y nos tienen en lo que tenemos hoy. Para mí, este es lo que constituye el antecedente de lo que denominaremos como cuarta revolución industrial y de una de las opciones que nos ofrece el diseño, que es el diseño paramétrico, el diseño computacional y el pensamiento algorítmico. ¿Cuál es la respuesta formal? Ustedes pueden ver al final de esta gráfica que estoy proyectando que hay un signo de interrogación. Perdónenme en esta charla, porque yo no tengo respuesta, porque aún no ha sido construida. Si me dicen qué es la cuarta revolución industrial, perdónenme, yo tomo algunas anotaciones de quienes sí se atreven muy aventuradamente o muy valientemente, perdón, a definirla, pero yo me quedo con lo que planteaba Jaime Civillé, nuestro querido profesor de la Facultad de Ciencias Humanas, que era muy difícil establecer las características, dígase entonces, definir un acontecimiento en el tiempo que apenas estaba por pasar o que apenas estaba pasando. Y él lo dijo en relación a cuando le preguntaron que cuáles eran los problemas de la posmodernidad. Entonces él dice, no, pues yo cómo voy a definir la posmodernidad si yo ni siquiera sé si se acabó ya la modernidad, si yo cómo voy a definir algo que no ha pasado o algo que apenas está pasando. ¿Yo qué voy a decir sobre eso? Yo puedo establecer algunos rasgos o puedo tratar de predecir con el riesgo de equivocarme, pero definir algo que apenas se está esbozando
como un acontecimiento presente es muy difícil. O tendríamos entonces sí que establecer en la discusión que es que entonces la cuarta revolución industrial o la revolución 4.0 ya pasó, entonces por eso podemos hablar de ella. No, es que está pasando, entonces todavía nos queda muy difícil caracterizarla. Pero ¿cuáles son los resultados? Menos. Entonces si me dicen, bueno, entonces esta convergencia de paradigmas y el diseño computacional que produce, así como lo hizo la Bauhaus, a unos objetos muy característicos y una cantidad de... Entonces, y miren, y el movimiento moderno, y la forma, y las formas primarias, amarillo y rojo, y entonces el cuadro, y el círculo, y el... listo, sí, no, ya de eso podemos hablar, y de hecho venimos hablando hace 20 años y construyendo un conocimiento increíble sobre el movimiento moderno. Pero ¿cuál es el resultante de la revolución 4.0? A ver, apenas estos paradigmas acaban de converger en unas situaciones que producen escasamente esto. Miren, primero, una necesidad, en principio, que vuelve otra vez el asunto, que produce, como hace 100 años, la necesidad de una transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Se acuerdan del título de mi tesis? Yo aquí estoy como sustentando el título de mi tesis doctoral. Influencia del diseño computacional a la educación universitaria. Es como si estuviera recogiendo la reclamación de que necesitamos una transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, una reforma educativa, como lo plantearon los pensadores de principios de siglo, que dieron cabida a la Bauhaus, para que den respuesta al surgimiento de las necesidades de procesos de reforma pedagógica, que asuman las demandas de las nuevas maneras de pensar el proyecto, así como las nuevas formas de producción, que ¿se apoyan en qué? En la que sí podemos decir que ya pasó. Yo sí puedo decir, mire, hay una tercera revolución industrial que introdujo la informática, introdujo la robótica, introdujo la bioingeniería y la biotecnología. ¿Cuántas estamos hablando de eso? Introdujo las telecomunicaciones, introdujo las fuentes alternativas de energía y la necesidad de utilizarla, introdujo la fabricación digital, introdujo el pensamiento algorítmico. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Entonces, nos están surgiendo una generación de jóvenes que llegan reclamando un conocimiento, construir un conocimiento, pero con un relacionamiento radicalmente diferente con el mundo que lo que traíamos nosotros cuando nos formamos como profesionales. Carlos Mario Pérez Nanclares entró a la universidad a principios de los años 90 y el estudiante que entra hoy, año 2020, a la universidad, tiene un relacionamiento con el mundo y una comprensión de lo que es el espacio y la forma absoluta y radicalmente diferente. Por lo tanto, es urgente, como hace 100 años, que los procesos de transformación de la enseñanza-aprendizaje se den. Y aquí es donde vienen algunas preguntas entonces, ahorita las plantearemos. Por ejemplo, como si son suficientes los que se están dando, pero ahorita tocaremos ese tema. Surge que entonces, no estoy diciendo que esta sea la respuesta, pero igual que hace 100 años aparece un manifiesto parametricista, ¿cierto? Aparece Patrick Schumacher, que también me parece muy aventurero decir que este es el gran nuevo estilo desde el movimiento moderno. Yo lo pongo aquí porque está dentro del manifiesto parametricista, pero no porque esté muy convencido de ello, puede que sí, pero como digo, insisto, habrá que esperar que pase el tiempo. Yo no puedo decir esto antes de 2 décadas o 3. La posmodernidad y el constructivismo han sido episodios transicionales que preparan el camino para esta nueva gran ola de investigación y de innovación. Puede ser. Walter Gropius también tuvo contradictores y muchos problemas cuando planteó el manifiesto de la Bauhaus, y no todo el mundo estaba convencido de ello. Y que lo diga Adolf Loos, que Adolf Loos inclusive lo amenaza, pues, o que lo digan muchos pensadores modernos, precursores del movimiento moderno, que tuvieron que, bueno, los mismos grandes maestros, que no por esta razón, por asuntos políticos también, pero digamos que había mucho de esto en ello, fueron exiliados de Alemania, Walter Gropius, Mies van der Rohe, que tuvieron que viajar y terminar su vida profesional en Norteamérica. Tenían contradictores con su pensamiento, con su manera de pensar, y había muchos quienes los hemos querido y los hemos creído. La arquitectura se encuentra en el punto medio de un ciclo continuo de adaptación innovadora, reorganización de la disciplina y adaptación del entorno arquitectónico y urbano de la época socioeconómica del post-fordismo. Ya hablamos del post-fordismo. Cuando hablamos del fordismo, estamos hablando de todo lo que la industrialización causó. Pero ya estamos, cuando hablamos del post-fordismo, a mí me gusta aclarar que se aproxima a una, para entenderlo, como a una situación de post-industrialización. ¿Cómo así? Post-industria. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué hay? No tengo respuesta, no hay respuesta todavía, ¿cierto? Tiene un carácter formal el parametricismo.
a uno podría decir que sí, pero todavía no hay consecuentemente unos objetos que nos permitan evaluarlo, o unos edificios, muy a pesar de lo que haya hecho Zaha Hadid y otros, digamos, de constructivistas, o otros que se apoyan en la, como Stephen Hall, en la producción paramétrica o en la producción algorítmica de la forma. Pues los nuevos paradigmas científicos proporcionan un nuevo marco conceptual. Yo me quedo aquí. Miren, yo no puedo decir que haya un carácter formal de las necesidades de transformación, de pensamiento proyectual que hay en la actualidad, como el que causó el movimiento moderno. No, hoy no podemos decir eso. Pero lo que sí podemos decir es que hay un nuevo marco conceptual, es decir, como unas formas genéricas. Entonces yo no puedo decir, no, este edificio es el representante del parametricismo. No, no sé, pero estas formas genéricas sí, ya las voy a mostrar. Aquí se aclara mejor, los estilos representan ciclos de innovación, reuniendo los esfuerzos de investigación de diseño en un esfuerzo colectivo. Es decir, Mary Osman, que está experimentando con procesos paramétricos y algorítmicos de generación de la forma, uno no puede decir hoy que diga, hombre, es que estos edificios y estos espacios de Mary Osman merezcan hoy el Pritzker. Lo podrán merecer como lo mereció Zaha Hadid, pues yo no creo que sea porque hubiera sido parametricista, lo podrán merecer en 10 años, pero esperemos a ver, es que hay que habitarlos, es que hay que vivirlos, hay que experimentar el espacio. Ahora, ¿cuáles son las formas que caracterizan el movimiento parametricista? ¿Son estas? Yo creo que no hemos pasado de aquí. Por eso todavía no hay respuestas. Muchachos, esto no se puede habitar. O esto no es una forma que yo pueda usar. Esto no es un teléfono. Esto no es una silla. Ah, que yo me pueda entrar en eso si quiere, pero todavía el diseño algorítmico va aquí. Por eso todavía no tenemos respuestas ni a la cuarta revolución industrial, ni al diseño parametricista. Todavía hay camino que seguir. Estamos con lo que planteaba la Bauhaus, el equivalente de esto, que lo tengo aquí enfrente. Es la primera vez cuando Theo van Desburg, por allá en 1914, sacó un cuadro que eran unos rectángulos amarillos, azules y rojos con unos negros y dijo, esto es una vaca. Y que lo iban a meter al manicomio, porque le dijeron, no, usted está loco, ¿cómo así que esos rectángulos son una vaca? Yo, no, venga un momentico, no, o sea, es una abstracción. ¿Cierto? Apenas estamos en el pasito. O sea, fácilmente te pueden ahora controvertir que es que estas formas, que es que esto no se puede habitar, que es que esto no se puede usar, que es que esto todavía le falta. Sí, yo diría que hay un camino por continuar. Apenas vamos aquí. Por eso lo dije ahorita, ¿cierto? Estamos como en un marco conceptual. Todavía no hemos consolidado las respuestas a esto. ¿Cuándo se darán? No sé. Mire, este gráfico lo muestra bien. Hubo en la línea de arriba, miren lo primero que dice, es un desarrollo tecnológico, primera revolución industrial, ¿cierto? Y viene lo verdecito, que es la época de la industrialización. Abajo, lo amarillo representa el desarrollo arquitectónico. ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo se convierte en arquitectura moderna? Mucho después de que, comparado con la línea de arriba, se dio el desarrollo tecnológico. ¿Cuándo vuelve a cambiar en la línea de abajo de verde a azul la arquitectura? Mucho después de que se da el cambio de lo industrial a lo informacional a mediados del siglo pasado. ¿Cuándo se dará el gran salto de la arquitectura análoga que aún producimos a la arquitectura computacional y algorítmica? Hay que esperar que se den las transformaciones sociales, industriales, los desarrollos tecnológicos se consoliden y esas confluencias paradigmáticas puedan producir lo suyo para nosotros decir que hay un carácter formal en la arquitectura computacional, en el diseño computacional. Lo que sí es cierto es que como horizonte, y yo lo digo y lo defiendo aquí en mi facultad y en las escuelas donde doy clases, no podemos pensar en que vamos a sacar diseñadores análogos por competitividad, por manera de pensamiento, por reclamaciones paradigmáticas de los jóvenes que vienen ahora entrando al ámbito universitario, por lo que la sociedad necesita, por la pandemia, por todo lo que usted quiera. Pero no podemos pensar en que nuestros diseñadores van a seguir siendo análogos. Eso no va a pasar. Lo que sí tenemos que descifrar es este horizonte y cómo, así como lo planteaban William Morris y John Ruskin, entre el quehacer análogo de la producción de la forma y el pensamiento algorítmico, encontramos unos puntos de diálogo que nos permitan decir, mire, la cuarta revolución industrial fue esto y produjo esto en términos de diseño, o todavía no lo sabemos. Digamos que vislumbramos el camino, pero no lo sabemos. ¿Qué dicen hoy que es la cuarta revolución industrial en estos 3 minutos que me quedan? Dice, no se define por un conjunto de tecnologías emergentes entre sí mismas,
sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital. Todavía es ambiguo, todavía es ambiguo. Otros dicen, no, la cuarta revolución digital es una manera de describir el conjunto de transformaciones en marcha y otras prontas a ocurrir en nuestra economía, sociedades y formas de vivir. Miren que todos hablan de en marcha, que están ocurriendo, que se están dando, transformaciones actuales. Otros dicen, no, la cuarta revolución industrial está apoyada en nuevas tecnologías que fusionan los mundos físico, digital y biológico, impactando en todas las disciplinas, economías e industrias, e incluso desafiando ideas sobre lo que significa ser humano. Me gusta más la última. Había definiciones, pero no las puse aquí porque me parecían muy simples y todavía muy ambiguas, y circunscribían la cuarta revolución industrial en la robótica y que en las facilidades de desplazamiento. Pues qué pena, pero es que, a ver, si algo podemos concluir de esto que acabo de decir y demostrar es que la cuarta revolución industrial es aún un imaginario a futuro, aunque yo lo planteé aquí como pregunta. Y si aporta la discusión final en unos minutos. Entonces, es como pregunta. Hombre, la cuarta revolución industrial es aún un imaginario a futuro. Es un supuesto basado en lecturas de hacia dónde puede evolucionar la tecnología que apunta a la robótica, por ejemplo. La virtualidad hoy en día pone en entredicho la utilidad de la robótica, ojo, precisamente cuando se plantea que no sería a causa de un asunto de la pandemia, y lo acaban de hablar unos profesores aquí en presencia mía ahorita, es que estamos hablando de que ni siquiera sería necesario desplazarnos para realizar nuestras habitaciones, nuestras actividades cotidianas. Pues nos llevamos 2 años donde se estudia desde casa, se trabaja desde casa, se compra desde casa, se divierte desde casa, y no quiero decir que esté de acuerdo con ello o que eso sea el camino, pero sí hay muchos asuntos que están recomponiendo la necesidad de desplazarnos, por ejemplo. En vista de esto, entonces, como pregunta, después de esta charla, que queda en punta, no hay ninguna respuesta a lo que acabo de decir. ¿Serán suficientes los procesos de reforma que actualmente se plantean a los cambios paradigmáticos que sufre la civilización actual? Esa respuesta de que la cuarta revolución industrial son unos cambios tecnológicos que apuntan a la robótica, y eso no fue lo que pasó hace 100 años. ¿Será suficiente? ¿Serán suficientes cambios en la educación que proponen que pasemos de un modelo de educación por competencias, de educación por objetivos, a educación por competencias? Porque es que esa es la forma y el fondo. Y entonces lo que reclamaron a través de ese tipo de reformas, claro, la forma es importante, cómo enseñamos, pero si estamos traduciendo los objetivos de la formación por objetivos a competencias, para que digamos que es formación por competencias, estamos creyendo que ya esa es la transformación que necesitamos, yo creo que estamos equivocados y nos falta mucho todavía. Esa es mi posición personal. Pero la gran pregunta que queda después de esto es, ¿son suficientes los procesos de reforma que actualmente se plantean frente a esos cambios? Esa es la pregunta, ¿cierto? Muchas gracias. Yo espero les haya gustado. Quedo con más inquietudes que certezas cada vez que hablo de esto con algunas personas que me ayudan, con mi propio director de tesis, cada vez que hablo de esto en clase, y hoy que les he dado a ustedes esta charla, insisto, quedo con más preguntas que respuestas, pero he de decir que me agrada mucho y que me aporta mucho a mí en lo personal, y que espero haberlo hecho para ustedes en esta pequeña charla y en este compartirles a ustedes lo que son los antecedentes de mi trabajo de tesis doctoral, y que ojalá en una futura versión de lo que es la Escuela Internacional de Diseño pueda compartirles ya las conclusiones de mi investigación y que podamos juntos indagar, trabajar y discutir sobre cómo va este asunto de lo que queremos descifrar hoy, la gran pregunta que plantea la Escuela Internacional de Diseño y Creación 2021 sobre qué es, hacia dónde va, a qué le apunta, qué nos entrega la cuarta revolución industrial o la revolución industrial 4.0, así como la revolución industrial primaria tuvo como consecuencia una Bauhaus. ¿Cuál será nuestra Bauhaus? No sé. Ahí les queda a ustedes como pensamiento y como discusión. Les agradezco mucho, me escuchan, y bueno, nada, nos veremos pronto. No es una despedida porque sé que vienen preguntas, espero poderlas responder también, y ya entrego a Sebastián la palabra. Espero no haberme demorado. Sebastián, muchas gracias, no haberme pasado de la hora. No te preocupes, Carlos Mario. Antes, muchísimas gracias por esta participación, esta charla que nos acabas de dar respecto al Bauhaus y a todos los temas que hemos tocado el día de hoy.
Tengo una serie de comentarios en este chat. El primero de ellos de Lefagara nos dice a todos, el tema es que existe una gran resistencia de pensamiento en pasar de lo análogo a lo digital. Ese cambio de mentalidad para mí es el verdadero reto y no la tecnología. Asimismo, nos llega una pregunta de este mismo personaje en la cual indica, con base a lo anterior, cómo afrontar el reto de cambiar el pensamiento, profesor. Mira, Sebastián, y a quien hizo la pregunta, muchas gracias. Ese es uno de los grandes asuntos que tenemos por resolver y por discutir, y uno de los grandes acuerdos que tenemos por llegar. Lo primero que hay que decir es que las nuevas generaciones, como lo dije ahorita, están llegando con las respuestas a ello. Es decir, los profesores que actualmente seguimos aferrados a una manera tradicional de la enseñanza y por consiguiente a una manera tradicional de resolver nuestros asuntos proyectuales, dígase análogos, está bien, no es que queramos satanizar el procedimiento análogo para resolver el proyecto, no, hay que rescatar, es que William Morris y John Ruskin nunca satanizaron a la artesanía, pero le dijeron, tienen que llegar los artistas a colaborarle, y eso produjo una nueva manera de operar en la Bauhaus, y hizo que aparecieran los talleres. Entonces uno no dice, es que tiene que desaparecer la forma análoga de pensamiento del proyecto. No, ni más faltaba. ¿Cómo va a pasar eso? No estamos pensando o proponiendo que eso ocurra. Lo que pensamos es que las nuevas generaciones traen una nueva manera de entender el mundo. Y yo lo digo por una experiencia personal. Yo tengo un hijo de 5 años. Y no porque maneje el instrumento ni la herramienta, sino porque está metido en unos mundos que ciertas aplicaciones le propician. Dígase Minecraft, yo sé que muchos de los que están aquí lo conocen, o el Roblox, donde ellos construyen su propio mundo, y no es porque manejen un instrumento para representar la forma, no tiene nada que ver, sino porque es que ellos ya construyen el mundo que quieren habitar. Ellos, su relación, su cosmogonía con la existencia es distinta. Nosotros, nosotros teníamos el mundo que nos enseñaron. Ahorita yo le decía a un profesor, más temprano antes de esta charla, mire, en la manera tradicional nos vamos a la academia, y si veníamos con un pensamiento específico, pues entonces aquí nos lo cambiaban y nos ponían a pensar de la manera tradicional. Ya no, ya los estudiantes vienen con su manera de ver el mundo y su manera de pensar, y yo creo que sinceramente los que estamos obligados a cambiar y a entender eso somos los docentes, para que pueda el pensamiento proyectual ser posteriormente transgredido, transformado, pueda evolucionar hacia otras formas, como la manera algorítmica, que yo aquí la esbozo como un ejemplo, pero que no quiero decir que sea la respuesta. En resumen, la respuesta la tienen ustedes, muchachos. Digamos, la oportunidad y la respuesta a esto que estoy planteando, yo creo que la traen ustedes, y quienes tenemos que entenderla somos nosotros, los docentes. Muchísimas gracias, profesor Carlos, por esta respuesta. También nos hace otra pregunta Cristian Felipe Marín. Cristian nos pregunta, ¿sería correcto decir que la cuarta revolución industrial es un movimiento artístico a través de las smarts como lo fue en su momento el movimiento de la Bauhaus? Bueno, la cuarta revolución industrial, yo creo que por ahí en las últimas definiciones, lo primero que dije es que definirla para nosotros ahora va a ser muy difícil, pero que a partir de lo que hemos estudiado podríamos aventurarnos a decir que la cuarta revolución, así como fue la primera, son unas transformaciones en la manera de operar, la forma, en la manera de relacionarnos con los objetos y en la manera de relacionarnos nosotros mismos, ¿cierto? Que están mediadas ahora por la digitalización, por la fabricación digital y por muchas opciones que las nuevas tecnologías nos propician. Yo creo que la aparición de un nuevo estilo es más bien utilizaría la revolución o la cuarta revolución industrial como vehículo para que aparezcan nuevos estilos o nuevas expresiones. Digamos, el parametricismo, como lo expuse, o el diseño computacional es una consecuencia, es un estilo consecuente, o podría llegar a ser un estilo consecuente de la cuarta revolución industrial. Pero decir que la revolución industrial puede ser un estilo en sí misma, no. Yo creo que pueden surgir a partir de allí unos estilos, como la Bauhaus. Que la Bauhaus no fue la revolución industrial, no una consecuencia de la revolución industrial.
Y ojo, Cristian, que la Bauhaus, como lo aclaramos ahorita, tal vez no sea un estilo, sino que la Bauhaus fue la oportunidad de aprender una nueva manera de pensar, ¿cierto? Que produjo unos estilos, más bien, si lo quieres pensar así. Muchísimas gracias también a Carlos por esta respuesta. Esperamos que a Cristian, que su duda haya sido resuelta. A todos los estudiantes que se encuentran en este momento conectados, si desean hacer una pregunta, pueden alzar la mano y les damos la palabra. Claro que sí, está por acá, alzó la mano Juan Pablo Parra Arcila, el profesor Juan Pablo. Carlos, pues primero que todo, muchas gracias por tu presentación. Realmente me gustó mucho y sobre todo aborda un tema que a mí particularmente me genera gran interés. Yo, bueno, quisiera preguntar algo que quizás no encuentre, bueno, quizás no haya respuesta en el sentido en que implicaría un dato, ¿cierto? Pero creo que ya que tú logras establecer una serie de influencias para la construcción de la Bauhaus, me gustaría saber si de pronto tienes allí como la respuesta a una inquietud que he tenido desde hace mucho tiempo, y es la siguiente. Bueno, la Bauhaus y el Círculo de Viena en Austria se construyen como de manera muy paralela, ¿cierto? Periodo entre guerras. En el Círculo de Viena, pues aunque realmente su interés era un poco más el asunto de la ciencia, habían marxistas que de alguna forma como que tienen una trayectoria muy similar a la que tuvieron algunos miembros de la Bauhaus, ¿cierto? Otto Neurath era conocido marxista, Rudolf Carnap también, y ellos tuvieron casi que un mismo destino. Es interesante mirar cómo fue la trayectoria que tuvieron, porque claro, fueron perseguidos por el régimen, tuvieron que emigrar, ¿cierto? Y no he logrado encontrar si hubo algún tipo de punto de contacto entre estos dos movimientos. Si hubo algún tipo de relación, si hubo una influencia entre uno y otro. En la escuela de UNE es notable que el movimiento del Círculo de Viena, el positivismo lógico, tuvo relevancia. Tomás Maldonado de alguna forma lo toma, pero no sé si con la Bauhaus, y sobre todo por tener ese destino tan común que quizás puede ser accidental, pero que es muy interesante. Entonces me gustaría saber si de pronto tú en tu investigación has logrado como esa información, y de ser así, ¿cómo fue que influenció la Bauhaus todavía? Es una duda que he tenido siempre. No sé si de pronto... Profe, mira, yo creo que tú mismo esbozaste parte de la respuesta a través del positivismo. Yo no he estudiado muy a profundidad el asunto, pero en principio el Círculo de Viena lo que era, tenía pues, a diferencia de la que estaba tratando de resolver un asunto a través del arte, el Círculo de Viena lo que plantea es, o sea, su interés fundamental es la ciencia. Cierto. Lo que pasa es que el Círculo de Viena sí tiene una particularidad con, digamos, agrupaciones académicas que hubieran tenido interés en la ciencia, y es que involucra en sus indagaciones el tema de la filosofía. ¿Qué pasa con el Círculo de Viena? Que el Círculo de Viena es fundado en el año 1921 y va más o menos hasta el 36, pues la Bauhaus aparece en 1919, va hasta el año 32, son más o menos, bueno, al final del 32 son 14 años, entonces digamos que los dos surgen y tienen un desarrollo de manera muy paralela en una época en que se da lo que se llama como la época bella, como la época tranquila del devenir europeo, pero que por estar ambas en ese momento como en construcción, no, indudablemente a través del pensamiento positivista han de haber tenido un punto de contacto, pero que finalmente es en la escuela del buen diseño, en la escuela de Ulm, que plantea pues Maldonado y el mismo Dieter Rams, en Thomas Maldonado en la Alemania de los años ya 50, es donde sí pueden tener algo más de contacto y algo más de incidencia las postulas de la escuela de la Bauhaus, que plantea esta escuela del buen diseño.
Entonces, sí, como tú lo dices, yo creo que el punto de encuentro es 2 décadas después en la escuela de un realmente Juan Pablo. Yo no creo que durante la década de los 20, pues sí hayan tenido alguna relación, como te digo, él mismo manifestaba que había sido de su interés fundar mucha parte de su construcción como propuesta de diseño en la filosofía. Digamos que la filosofía también fue el punto de contacto entonces natural entre esta escuela positivista de Viena y lo que era la Bauhaus, pero no realmente al tener 2 objetos de estudio que estuvieran en este caso un poco distantes entre sí, como lo era el uno con la ciencia y los otros con el arte, ¿cierto? Perfecto, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias allí por la respuesta. Bueno, profe. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Hay una pregunta en el chat y Juan Fernando tiene la mano alzada. Primero démosle prelación a Juan Fernando para que le haga la pregunta de forma personal al profesor Carlos Mario Pérez y luego la pregunta que nos hace Laura Uribe a través del chat. Juan Fernando. Gracias, Sebas. Bueno, un saludo especial, parte del vínculo familiar que me une con Carlos Mario. Desde Costa Rica también quiero felicitarlos y pues, hacer mi aporte como ingeniero de sistemas. Hace poco estuve en una presentación de un diputado acá de Costa Rica que nos expuso la ley del nómada digital. Tanto México como Dominicana y Costa Rica, que son la meca del turismo a nivel latinoamericano, pues van a la vanguardia. Y de una u otra forma, pues quería exponérselos o nombrárselos porque podría estar relacionado con ese tema de la revolución industrial. Inicialmente, pues el título me pareció un poco nómada digital, un poco extraño, pero cuando ya estuve en la exposición con el diputado, pues resulta que esto se nos adelantó. Revolución industrial, el tema del nómada digital estaba previsto para 10, 12, 15 años, pero entró el tema de la pandemia y resulta que ya algunos países tuvieron que adelantarse. Y es así como hoy en Costa Rica, por ejemplo, ya tenemos ley de la República, se está reglamentando, ya los nómadas digitales están llegando al país, aquí a nuestros hoteles. 2, 3 meses, desde acá manejan sus empresas y se estima que para el año entrante tendremos más de 20 millones de nómadas digitales por todo el mundo buscando dónde estar con sus familias, trabajando y manejando sus empresas. Entonces, solo quería hacer mención de este tema del nómada digital que de una u otra forma se relaciona con la revolución industrial y que sepan que aquí en Costa Rica pues ya es ley de la República y igual en Colombia de alguna u otra forma tendremos que ir pensando en esto, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Juan Fernando. Profesor Carlos. Bueno, Juan, saludos. En Costa Rica sí, no, es un asunto bien, digamos, cree que claro, pero no es tan claro, pero sí, es que las épocas son muy coincidentes. Cuando la revolución industrial ocasiona la aparición de la Bauhaus, y Mies van der Rohe dice que la obligación de nosotros como diseñadores es atender la arquitectura, producir la arquitectura de nuestro tiempo y atender la civilización actual. Resulta que es que hace 100 años precisamente se da una pandemia y es una de los acontecimientos que tal vez olvidé yo mencionar durante mi charla, que la pandemia de los años 20 cambia de manera radical la manera de pensar los modos de vida y produce a su vez una revolución higiénica que transforma las ciudades, qué decir con las respuestas que le tienen que dar al gran hedor en una ciudad como Londres durante esta misma época, o la respuesta a la necesidad de que el agua ya vaya por las alcantarillas y que hay que romper media ciudad para meter el agua bajo tierra, o que el agua tenga que llegar hasta la casa cuando nunca había llegado aún en las ciudades más grandes europeas, las ciudades más prósperas. Entonces, una cosa llevaba a la otra. La revolución higiénica tuvo las más grandes incidencias en el diseño doméstico y cotidiano del siglo XX. Metió la cocina dentro de la casa, apareció el enchape como una manera de hacer
aséptico el espacio, aparecieron objetos, utensilios de cocina derivados de la guerra. Beatriz Colomina lo dice en La domesticidad en guerra, todos los elementos de la guerra que terminan insertos dentro de la domesticidad. Entonces, hoy, 100 años después, aparece otra pandemia que lo que plantea es que hay que cambiar nuevamente nuestros modos de vida, nuestros modos de habitar. Otra vez una civilización que tiene que ser atendida por el diseño. Entonces, ya que ya no nos tenemos que mover, hombre, que esa revolución higiénica transformó las ciudades y replanteó la sección de las calles. ¿Qué decir de lo que tuvo que hacer el barón de Haussmann en París cuando tuvo que recomponer todas estas manzanas gigantescas históricas y hacer esta ciudad tan bella? Porque a mí me encanta que tenemos hoy. Entonces, ¿qué tendremos que hacer hoy? ¿Cierto? Porque los nómadas digitales son una realidad. Entonces ya la casa no es la casa donde yo voy a dormir, o la casa donde estoy los fines de semana, o la casa donde convivo con mi familia. Resulta que ya es mi lugar de trabajo, ya es mi lugar de diversión, ¿cierto? O no tenga que plantear desplazamientos para ir a mi lugar de trabajo. Entonces, ¿esto qué supone para la nueva ciudad? Por favor, yo creo que nuevamente estamos ante ese gran paradigma, igual que hace 100 años, toda la razón. Los nómadas digitales son uno de los paradigmas que creo yo, entonces me faltó meter dentro de mi charla, pero que absolutamente de acuerdo, allí están presentes. Muchísimas gracias, profesor Carlos, por esta respuesta. Y para finalizar, haremos la pregunta que nos hace Laura Uribe. Profe Carlos, un placer escucharlo nuevamente. Mi pregunta es, ¿cuáles cree que son las implicaciones que tienen las nuevas tecnologías para el futuro del trabajo, entre paréntesis, o mano de obra? Bueno, para el futuro del trabajo, yo creo que lo acabamos de decir, una gran implicación es que afecte nuestro modo de vida, nuestro modo de habitar, que tenga una incidencia dentro de la casa. Yo veo que uno resuelva una casa sin indagarle a la persona primero, entonces, si usted va a trabajar desde la casa o no, ¿cierto? Porque entonces ya habrá otras implicaciones espaciales. Pero creo que entre paréntesis pones una cosa bien interesante, dice, pues, o la mano de obra, porque es que ahora entonces tenemos que incursiona una nueva tecnología que propicia la fabricación digital. Una cosa es la producción mecanizada de los objetos, cuando necesitábamos mano de obra y cuando apareció la diferencia de clases y que en las fábricas tenía que haber quien era dueño de los medios de producción, pero quien operaba los operadores. Ahora, pues resulta que la fabricación digital, en ese sentido, yo creo que sí, la robotización todavía tiene mucho que decirnos acerca de hacia dónde apunta esta cuarta revolución industrial. No porque, bueno, de hecho la robotización hace mucho rato está incidiendo en la tecnología. Son robots, por ejemplo, los que ensamblan los carros en su casa. Así tenga que haber mano de obra allí presente, ¿cierto? Yo creo que siempre la va a tener que haber por más sistematizados que estén los procedimientos. Pero yo creo que sí van a tener una alta incidencia. Más que en que modifiquen las fuerzas de trabajo, yo creo que eso lo vamos a poder ir negociando, más incidencia va a tener en la manera como operamos sobre la forma. Me refiero a si en un montaje de ensamblaje de producción industrializada participaban 50 personas, cada una ejerciendo una acción diferente sobre un mismo objeto, dígase una silla de las de Tony para poderla armar. Entonces al uno le llegaba una pata, el que sigue le ponía la otra pata, el que sigue le pone el otro paral, el que sigue le pone el asiento, y así hasta que el último saca la silla armada. Hoy yo creo que en 100 algo puede incidir. Este asunto de la mano de obra es sobre la forma y la resultante, porque es que estamos pudiendo pensar la forma de manera diferente. Ya, este es el tema, este es el tema que nos lleva. Mire, existen los Fab Lab, la fabricación digital. Allí hay mano de obra. Claro, hay mano que obra. Hay cabezas que piensan. ¿Qué está primando? Ahora está primando pensar la forma sobre manipular la forma para lograr el resultado. ¿Qué hacen en los Hybrid Lab? Por Dios, en los Hybrid Lab en Canadá, es que hacia dónde va esto cuando tú generas una forma específica y compruebas la efectividad de función y significación de esa forma a través de una proyección hologramática. Explico, diseñas un espacio, diseñas una habitación y ya no haces una maqueta o haces un render para ver cómo la habitación es, sino que haces una proyección hologramática y habitas el espacio a ver si cumple con tus cometidos como diseñador. No, yo creo que ahí es donde está el tema de punta. Ahí en lo que plantea Laura, en lo que pregunta, es donde está el tema de punta.
y yo creería que hay mucho que discutir y construir sobre esa consulta y sobre ese planteamiento. Bien interesante, Laura, lo que propones. Muchísimas gracias, Carlos Mario, por esta respuesta. Bueno, no siendo más, agradecemos profundamente al profesor Carlos Mario, el gran invitado del día de hoy de la Escuela Internacional de Diseño y Creación 2021, con su conferencia Bauhaus y Revolución Industrial, 100 años de la consolidación del pensamiento proyectual. Recuerden y sigan conectados a nuestra agenda académica. Hoy a las 3 de la tarde, en contados 9 minutos, tendremos la conferencia nacional 1000 retos imposibles por el grupo Kratos de la Universidad EAFIT. Profesor Carlos Mario, fue todo un placer haber sido partícipe de esta charla. Carlos, mil gracias también de mi parte. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, Juan Pablo. Como les digo, muy emotivo para mí estar nuevamente en el ITM con muchos de quienes fueron mis alumnos, mis compañeros, y nada, en una próxima oportunidad espero que nos podamos ver, ojalá presencial también. Claro Nos que veremos, sí. claro que sí, profesor. Un abrazo. Nos veremos Carlos. pronto. Muy bien. Para Esté todos lo muy mismo, bien. bueno, que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego.